Imagínate despertar con un peso invisible aplastando tu pecho. ¿Y si tu ansiedad no fuera solo un pensamiento? Ese susurro en tu mente que no te deja en paz. ¿Y si la solución no fuera luchar, sino aprender a no obedecerla? Quédate hasta el final y descubre cómo transformar tu vida desde adentro. El primer rayo de sol se filtró por las cortinas, tibio pero implacable. Laura aún no abría los ojos cuando su pecho ya se sentía apretado, como si alguien hubiera dejado un yunque invisible justo encima. Un leve zumbido en el celular bastó para sellar el ritual matutino que, sin saberlo, había alimentado su propio verdugo. Estiró la mano, casi por reflejo, desbloqueó la pantalla, y ahí estaba. El mundo entero, comprimido en una serie de notificaciones, mensajes sin responder, noticias alarmantes y la comparación inmediata. Otros ya estaban corriendo maratones, montando empresas o preparando desayunos perfectos con avena y motivación. Ella, en cambio, ni siquiera había logrado respirar sin sentir esa opresión en el pecho. Laura tiene 34 años. Vive sola en un pequeño apartamento de ciudad con paredes demasiado blancas y silencios demasiado largos. Y aunque desde fuera parece una mujer funcional, tiene empleo, paga sus cuentas y responde todo bien cuando preguntan, por dentro vive asediada por una especie de corriente eléctrica constante. No se llama miedo. No se llama tristeza. Se llama ansiedad. Pero no es ansiedad cliché que se usa como etiqueta o excusa, sino una más peligrosa. La que se esconde bajo una apariencia normal. La que ataca en cuanto abres los ojos con pensamientos como cuchillas. ¿Y si no alcanzo a todo hoy? ¿Y si olvido algo importante? ¿Y si simplemente no puedo más? Ese día, sin embargo, algo era distinto. Laura no lo sabía aún, pero estaba a punto de entender por qué su ansiedad no empezaba en su cabeza, sino en su cuerpo. El café humeaba en la taza mientras ella repasaba una lista mental de pendientes que no existía físicamente, pero que la perseguía igual. Cada mañana era una carrera invisible contra sí misma. Sin embargo, un audio de su hermana menor, con voz tranquila y despreocupada, plantó la semilla de la duda. ¿Sabías que el cortisol sube naturalmente por la mañana y eso puede hacerte sentir más ansiosa? Yo me sentía igual hasta que dejé de revisar el celular apenas despertaba. Laura se rió con ironía. ¿Cortisol? ¿Ese no era solo la hormona del estrés? Pero algo en su voz, quizás esa calma que ella tanto deseaba, hizo que decidiera investigar. Y lo que encontró la desarmó. El cortisol sí sube naturalmente entre las 6 y las 8 a.m. Es parte del ciclo circadiano. El cuerpo se prepara para la vigilia, para responder al entorno. Pero cuando lo primero que haces al despertar es inyectar estímulo externo, pantallas, problemas ajenos, exigencias, comparaciones, ese pico se amplifica. Como si estuvieras lanzando gasolina sobre un fuego biológico que ya estaba encendido. Laura se quedó inmóvil, leyendo y releyendo la información. No era solo su forma de ser. No era flojera, ni drama. Era biología mal gestionada. Era una trampa que se activaba cada mañana y que ella, sin querer, reforzaba. Esa noche anterior, cuando dejó el celular en modo avión y lo puso fuera de su alcance, algo en su interior tembló. No era solo cansancio. Era una especie de rendición. No de derrota, sino de esas rendiciones que preceden al milagro. Como si, por primera vez en años, Laura aceptara que no podía seguir huyendo de sí misma. Al despertar, el silencio era ensordecedor. Su mano, por costumbre, buscó el celular, pero no lo encontró. Solo el techo. Su respiración. El leve crujido de los muebles con la primera luz. Sentada al borde de la cama, repitió lo que había leído. Una mano sobre el pecho. Otra sobre el abdomen. Respirar. No para calmarse, sino para escucharse. Y lo que escuchó la estremeció.
La ansiedad no gritaba como de costumbre, susurraba. Y en ese susurro estaba el verdadero miedo. ¿Qué pasará si ya no puedo esconderme más detrás del ruido? Laura escribió en una hoja temblorosa: hoy no soy mi ansiedad. Hoy voy a mirarla a los ojos. Y abajo, las preguntas que anoche le parecieron simples, ahora eran cuchillas. ¿Dónde me duele realmente? ¿A quién intento impresionar con este nivel de angustia? ¿Qué estoy evitando sentir cuando reviso compulsivamente? ¿Estoy huyendo de mí o de Dios? Se quedó mirando esa última pregunta. No la había escrito con intención, simplemente había salido. Y por un momento, miró al cielo sin decir nada. Ni rezó, ni lloró. Solo miró, como quien se sabe vista. Pero el mundo no se detiene cuando uno decide sanar. Una llamada entrante, de esas que no se pueden ignorar, interrumpió su ritual silencioso. El trabajo. Urgente. Una falla. Tenía que conectarse ya. Laura dudó. Sabía que si cedía, volvería al torbellino de siempre. Pero también sabía que no podía perder ese empleo. Encendió el computador. Empezó a revisar correos. Y en menos de 5 minutos, ya estaba hiperventilando. La taquicardia. Las manos frías. El temblor en la voz. Todo estaba de vuelta. Había durado poco la tregua. Y entonces ocurrió. Una notificación del calendario se desplegó en su pantalla. Respirar antes de reaccionar. Una frase que ella misma había escrito la noche anterior. Fue como una bofetada suave. Se levantó de la silla. Cerró los ojos. Y con un hilo de voz que ni ella reconocía, murmuró: Señor, si estás ahí, ayúdame a no volverme a perder. No fue una oración perfecta, pero fue sincera. Y bastó para detener la espiral. ¿Qué ha pasado? Sentir que estás ganando terreno, y en un segundo retrocedes todo lo avanzado. Si te identificas con este momento de Laura, cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video si conoces a alguien que parece estar bien, pero por dentro se está desmoronando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene ahora puede ayudarte a dejar de huir de ti mismo. Esa mañana no fue perfecta, pero fue real. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura entendió que no necesitaba vencer a su ansiedad, solo dejar de obedecerla ciegamente. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales. Laura despertaba sin celular, respiraba profundo, escribía sus preguntas en la hoja ya arrugada por el uso. Pero la ansiedad no desaparecía, solo cambiaba de rostro. A veces se vestía de urgencia laboral, otras veces de soledad. A veces simplemente llegaba sin excusa, como una sombra que no necesita permiso para entrar. Hasta que llegó el jueves. Un correo inesperado. Un error en una entrega. Una respuesta seca de su jefe. Y el cuerpo reaccionó antes que la mente. Palpitaciones. Mareo. Visión borrosa. Trató de respirar. Pero esta vez no funcionó. Cayó sentada en el suelo de la cocina, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. No era un ataque de ansiedad común. Era como si todas las emociones contenidas durante años hubieran elegido ese momento para presentarse a gritos. No podía más. Y fue entonces, desde ese lugar literal de humillación física, que Laura lo entendió. No se trataba solo de pensamientos. Se trataba de un sistema entero, su cuerpo, su sistema nervioso, su alma, atrapado en modo supervivencia. Recordó algo que leyó hace poco, casi sin darle importancia. Cuando el nervio vago está bloqueado, el cuerpo no puede regresar a la calma. Es como si el freno de emergencia del sistema nervioso estuviera roto. Y ahora tenía sentido. No bastaba con pensar distinto. Había que sanar desde lo más profundo del cuerpo. Desde la respiración. El movimiento.
El descanso. La ternura. Desde algo que no se puede ver, pero que grita en cada célula. Se arrastró hasta la sala y se recostó en el piso frío. Y ahí, mientras su corazón intentaba calmarse, volvió a mirar hacia arriba. El techo. La ventana. Un rayo de sol colándose entre las cortinas. Y de nuevo, esa sensación extraña, como si alguien la estuviera mirando con compasión. No una mirada humana. Algo más antiguo, más íntimo. Como si Dios, al que había olvidado tanto tiempo, no estuviera esperando en una iglesia, sino en ese mismo suelo, junto a ella. Y entonces, sin guión, sin fórmulas, dijo: no sé rezar, pero si me ves, quédate. El cuerpo temblaba aún, pero dentro de ella se encendió una llama diminuta. No de alivio, de presencia. Y por primera vez no se sintió sola. Ni loca, ni rota. Solo, viva. ¿Has sentido que tu cuerpo y tu alma se están rindiendo al mismo tiempo? Comenta abajo si alguna vez sentiste que la ansiedad no era mental, sino corporal. Dale like si alguna frase de esta historia ha tocado algo en ti. Guarda este video si necesitas recordarlo cuando vuelvas a sentirte al borde. Esa tarde, Laura no resolvió todos sus problemas. Pero sí hizo algo que nunca antes había considerado. Buscó ejercicios para activar el nervio vago. Inmersión facial en agua fría, presión sobre el pecho, canto, oración en voz baja. Y empezó con lo más simple. Una canción de su infancia, la que su abuela cantaba mientras cocinaba. La cantó bajito. Y lloró. No por debilidad, sino porque su alma reconocía la puerta de regreso. La canción quedó vibrando en el aire como una plegaria involuntaria. Laura, aún tendida en el suelo, sintió algo cambiar. No era solo que su respiración se volvía más profunda. Era como si algo dentro de ella, algo que había estado dormido o escondido por miedo, estuviera despertando. Recordó otra frase que había leído, esta vez en un artículo médico. El nervio vago es como un puente entre cuerpo y alma. Activarlo no es solo calmarse, es volver a casa. Y decidió hacerlo bien. Se lavó la cara con agua helada, dejó caer el cuello hacia un lado, exhaló lentamente por la boca. Colocó una mano sobre su esternón y comenzó a tararear, suave, constante, como una vibración sagrada. Oh Señor, que mi cuerpo recuerde cómo es vivir sin miedo. No sabía de dónde venían esas palabras, pero eran suyas. Y, en ese instante, también de alguien más. La tensión en su pecho disminuyó. Las manos dejaron de temblar. El mundo no cambió afuera, pero dentro de ella algo se había alineado. Y entonces llegó lo más inesperado, una sensación de gratitud. Gratitud por ese suelo frío, por ese error en el trabajo, por la ansiedad que la había quebrado. Porque sin esa ruptura, jamás habría abierto esa puerta. No fue una sanación instantánea. No hubo luces celestiales ni voces del cielo. Solo un corazón que volvió a latir en paz. Y un susurro interno, conciencia, presencia, Dios, que le dijo, sin palabras, no tienes que ser perfecta para ser abrazada. Solo tienes que estar dispuesta a volver. Esa noche, Laura escribió en su hoja, día 4. Hoy descubrí que no tengo que ganarle a la ansiedad. Solo tengo que dejar de pelear con quien soy y volver a aquel que me creó. Y debajo, una nueva pregunta. ¿Y si cada ataque fuera, en realidad, una invitación? Laura no despertó curada al día siguiente, pero sí despertó anclada. No en un método, no en una fórmula, sino en una certeza silenciosa. Hay alguien que me espera, incluso cuando yo no sé cómo volver. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Laura no venció a la ansiedad. Aprendió a escucharla sin obedecerla.
Y al hacerlo, comenzó a sanar no solo su mente, sino su alma. ¿Tú también estás luchando en silencio? Comenta abajo con una palabra, presente. Que sepas que no estás solo. Comparte este video con alguien que creas que necesita dejar de pelear y empezar a volver. Y si algo de lo que viste te tocó el alma, suscríbete. Porque este canal no es sobre técnicas. Es sobre caminos de regreso.